Hablando de esas pausas humanitarias, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves durante su visita a Israel que lo que marca la diferencia entre una sociedad civilizada y un grupo terrorista es el respeto por la vida humana. Acompañado por el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, Borrell insta a no dejarse llevar por la ira causada por el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Pidió respeto por todas las vidas humanas y aseguró que condenar una tragedia no debería impedir condenar otra. Un llamado que hizo desde el kibutz Be'eri, uno de los atacados por Hamás al sur de Israel. Solo allí murieron 85 personas y alrededor de 30 fueron tomadas como rehenes. Hay que derrotar a Hamás. Pero Hamás no representa al pueblo palestino. Una cosa es Hamás y otra cosa es el pueblo palestino. Sabemos que la guerra y lo que hemos visto aquí es horrible. Tengo edad suficiente para haber visto muchos lugares horribles en el mundo por las guerras. Y no muy lejos de aquí está Gaza. Y un horror no justifica otro. Civiles inocentes, entre ellos miles de niños, han muerto en las últimas semanas. Sabemos que la gente también se ve obligada a abandonar sus casas y necesita ayuda. Necesitan alimentos, agua, combustible y protección. Hace falta de todo en Gaza. Tras 40 días de guerra y después de 4 intentos fallidos de resolución, el Consejo de Seguridad de la ONU logró un acuerdo para pedir esas pausas humanitarias urgentes y amplias en las hostilidades entre Israel y Hamás. Conectamos en Haifa con Adrián Krupnik, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Tel Aviv. Señor Krupnik, ¿qué nos dicen esos 4 intentos fallidos en materia de bloqueo y división dentro del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Se traduce esta resolución en un mecanismo de presión sobre Israel? Bueno, habla más del estado de la ONU que de lo que pueda llegar a suceder en el terreno y respecto de la presión sobre Israel. La ONU hoy en día, el Consejo de Seguridad, refleja ante todo la postura de cada país, pero al mismo tiempo la inacción, la incapacidad de la organización para tomar decisiones que tengan consecuencias sobre el terreno. En Israel existe un consenso en la población de que se enfrenta a una amenaza existencial de la cual Hamás es solo una pequeña parte, pero esta amenaza está encabezada por Irán e incluye también a Hezbollah en el norte. Así que yo creo que si hay una pausa va a ser en relación a negociaciones que tengan que ver con liberación de rehenes y no por esta resolución del Consejo. Vamos a ver, el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre ocurrió en medio del acuerdo que negociaban Arabia Saudita y el gobierno israelí para normalizar sus relaciones, digamos. ¿Qué queda de ese plan con el que los sauditas quieren sumar aliados contra otro de los grandes poderes de la región que ya ha mencionado usted, Irán? ¿Cómo cambia el ajedrez político en Oriente Medio con esta guerra? Bueno, yo creo que Arabia Saudita e Israel están llevados por una misma lógica, tarde o temprano, a concluir ese acuerdo de paz. Por el momento, Arabia Saudita tiene que seguir una retórica junto a lo que es la Liga Árabe, la cooperación islámica. Vimos hace poco una reunión de líderes de estas dos agrupaciones en la cual parecían competir para ver quién condenaba más severamente a Israel. Pero más allá de lo que digan de la boca para afuera, para Arabia Saudita hoy no existe una amenaza superior a lo que sería un Irán nuclear. Recordemos que prácticamente a sus pies en Yemen se libra una guerra civil en la cual uno de los grupos está esponsoreado por Irán, los hutíes, y el otro grupo está esponsoreado por Arabia Saudita. Ahí, a un costado del mismo país, enfrentado a Irán, separado por las aguas del Golfo Pérsico, está Qatar, en donde residen cómodamente los líderes de Hamás y que financia al grupo Hamás. Respecto de Qatar, es también donde se encuentran posiciones a veces coincidentes o divergentes, tanto de Arabia Saudita, Irán y Turquía. Son países que pronto van a tener que empezar a definir su posición.
Hablando de Turquía, señor Krupnik, si le parece, es una pieza clave. El presidente Recep Tayyip Erdogan, que por cierto va a estar de visita mañana aquí en Berlín, criticó los ataques de ambos lados al principio, pero acabó endureciendo el tono y afirmó que lo que están haciendo los israelíes es una masacre. Usted dice que debe definir su posición Turquía. ¿Cómo se explica este cambio en el discurso de Erdogan? Bueno, Erdogan, por su gran trayectoria, es un experto en negociar desde posiciones fuertes. Lo hemos visto hace poco cómo negoció muy duramente el ingreso de nuevos miembros a las fuerzas de la OTAN, y en esta situación está haciendo algo parecido. Él es competidor, Turquía es un rival regional de Irán, al mismo tiempo son socios comerciales. Turquía depende del gas natural que recibe de Irán. Tienen posturas compartidas respecto de países como Qatar, por su competencia directa con Arabia Saudita, pero al mismo tiempo difieren y se enfrentan con sus propias milicias o a través de otros partidos políticos en países como Siria, Libia o en el Cáucaso. Vimos hace poco una guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Conflictos militares como esos encuentran a Turquía y a Irán en bandos distintos. Turquía es parte clave de Europa y de Estados Unidos, y todo lo que ha sido negociaciones para emplazar allí defensas antimisiles es un tema muy álgido para Irán. Entonces, es que Erdogan sabe negociar muy bien con cada ficha que él tiene en el tablero, y por eso es lógico que llegue a Alemania con duras críticas hacia Israel y con una postura supuestamente anti-occidental, anti-Estados Unidos, pro-islámica y demás. Veremos lo que pasa en esa visita, estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, doctor Adrián Krupnik, por todo esto. Muchas gracias en Haifa. Gracias a ustedes.